Lex Lopes Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números y al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde. Pues aquí vamos a hacer hoy un poco de charla con respecto al testamento, sus tabúes y cómo lo pueden realizar. ¿Por qué lo quise realizar en este día que comienza en septiembre y todos le denominamos el mes del testamento? Esta parte del mes del testamento realmente viene realizada para la economía, en este caso, de todos y cada uno de los ciudadanos, que eso es lo que incrementan en algunos casos los costos del testamento. Hoy puedes realizarlo en este mes y el costo es mucho más bajo. Entonces vamos a platicar acerca del testamento, les voy a charlar un poco qué es el testamento. ¿Por qué digo charla? Porque a veces no vamos a ocupar muchos tecnicismos, artículos con respecto a eso, para que sea más fácil y más digerible, en este caso para todos los cibernautas de todas las edades en las cuales podemos realizar obviamente nuestro testamento. Es importante realmente este tema, y más hoy en día, por eso le nombramos obviamente el testamento en tiempos de COVID. Es tristemente que hoy han sufrido pues demasiados decesos y la verdad es que no estábamos planificando esta parte y mucho menos tener algún deceso en casa. Entonces es importante saber por qué dejar testamento, para qué dejar el testamento y por qué en muchos lugares el eslogan es no dejes problemas. Entonces hoy vamos a comenzar con esta parte del mes del testamento, que es 1 de septiembre y el tema. Entonces, comenzamos. ¿Me puedes poner la primera, por favor? ¿Qué es el testamento? Le quise hacer en ese sentido, ponerles lo que es en la pantalla también, para que vayamos viendo en ese aspecto. Algunos somos visuales, algunos somos auditivos y algunos podemos ir leyendo lo que a lo mejor vamos teniendo. En este caso yo nada más lo voy a hacer como charla, algunos lo pueden leer, algunos yo nada más voy a hacer las puntualizaciones. Pero ¿qué es el testamento? En realidad el testamento es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque solo lo puedo hacer yo en este aspecto, ¿sí? Personalísimo. En muchos casos, ¿por qué lo puntualizamos? Porque no hay alguien más que lo podría realizar en este caso, ¿sí? Más que yo. No lo pueden hacer por vía de poder, no lo puede hacer por un mandante, un mandatario, no puede ser en ese sentido, ¿sale? Revocable. ¿Por qué puntualizo estos pequeños puntos? Para obviamente ir disipando las dudas. Revocable es porque ahorita hago uno y mañana puedo hacer otro. Nada me impide, la ley no me lo impide, porque a veces cambiamos de idea a quién se lo queremos dejar, o en la primera vez se lo dejamos a alguien que pensamos que era el adecuado y con el tiempo modificamos. ¿Lo puedes realizar? Claro, las veces que quieras, no tienes ningún problema. Y en este caso debe de ser libre, ¿sí? La voluntad no debe estar coaccionada ni de los hijos, ni de los padres, ni de absolutamente de nadie, ¿sí? Tu voluntad debe de ser libre y tú debes dejárselo a quien tú quieras. Por eso yo ponía, en este caso, la parte de revocable, porque muchas veces la gente no sabe a quién dejárselo. Ahorita más adelante vamos a tocar ese tema porque es muy importante, porque muchas veces la gente no deja testamento porque no sabe si dejárselo al hijo más grande, al hijo menor, ¿no? Al más feo, al más guapo, realmente no saben. Entonces el detalle es ese, que la verdad es complicado a veces decidir, pero simplemente a veces es tomar la decisión y realizarlo, porque si no, muchas veces ni se lo queda el mayor, ni el menor, ni nadie, ¿sí? Porque hay un conflicto, muchas veces se crea un conflicto de intereses. Entonces sobre eso tenemos que platicar más adelantito, en este caso, porque ahorita les voy a ir explicando a grosso modo lo que realmente la ley nos dice que es un testamento. En esta parte también, y deben de quedar claro, que solamente no nada más te heredan bienes, no nada más te heredan derechos, también te heredan obligaciones.
¿sí? Porque obviamente un bien, pues tú dices, no, pues sí, que me deje la casa mi papá, que me deje el carro, que me deje el reloj, que me deje lo que ustedes quieran. Pero también en este caso, pues para llegar a tener una casa tu papá, pues también muchas veces tuvo que endeudarse y esas deudas también se heredan. Entonces, por lo tanto, es lo que dice en el texto, que también se heredan las obligaciones, no solamente en ese sentido. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta en ese aspecto quiénes son los que podemos heredar. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Toda esta voluntad es obviamente para después de la muerte, porque ojo, la verdad es que es importante señalar, porque también hay obviamente mucho desconocimiento con respecto en qué momento se puede empezar en este caso, a tomar la herencia. Es para después de la muerte. Mucha gente dice, no hago testamento porque me vaya a sacar de la casa. Eso es otra cosa, ¿no? No tiene que ser así, no es realmente de esa forma. Yo aquí quise también puntualizar quiénes son los sujetos, quiénes son los que están integrados un testamento. Pues obviamente principalmente es el testador. El testador es aquel el que deja los bienes, derechos y obligaciones, en este caso a herederos o legatarios. Entonces, por lo tanto, él es el que realmente va a designar su voluntad dentro de un instrumento público en este caso, o privado también podría ser, porque tenemos diferentes en este caso, hablando de testamento, tenemos que observar que también tenemos diferentes formas de testar. En este caso puede ser, adelante me lo van a decir, público, privado, simplificado, ¿sí? Hay hasta testamento militar, ahorita lo vamos a ver. El siguiente es, obviamente, el otro sujeto es el heredero. El heredero es aquel que puede ser, obviamente, universal en cuanto a toda la masa hereditaria, ¿sí? Y él puede obviamente obtener, en este caso, adquiere todos los derechos, bienes y obligaciones del testador. Y hay otra figura que muchas veces no saben cómo ocuparla, que se llama legatario. Vamos a hacer un ejemplo también muy rápido. En este caso, hablando de un heredero y un legatario, puede haber ambos, claro. Y puede haber varios legatarios, claro. También puede haber varios herederos, claro. Porque en este caso podemos poner, tenemos 4 hijos, un ejemplo, a 2 los nombro como mis herederos universales en partes iguales o en diferentes, en este caso puede ser llamar lo que a uno le toque más o menos, ¿sí? En diferentes porcentajes, y también puedo poner a mis otros 2 hijos como legatarios. En este caso, si yo tengo 3 casas, a mis 2 hijos herederos les dejo esa casa en partes iguales, y de las otras 2 casas voy a poner como legatario a mi hijo menor, y al hijo que le sigue le voy a dejar la otra casa. A ellos se les llama legatarios. Por eso ahí, si lo ven en la parte de lo que tenemos, pues obviamente dice que es el que se le deja a título particular. A ese, en este caso, ese bien. Llamemos ese bien, ese derecho. Voy a poner un ejemplo de a qué se refiere con un derecho. Puedes tener, en este caso, heredar un derecho, sería en este caso, por decir, si tu padre es socio de una empresa, tú tienes derechos, obviamente, de accionista. Habríamos que checar también qué tipos de derechos dejó dentro de la constitutiva, porque obviamente eso ya tendremos que verlo a fondo, pero esos son derechos. También derechos, en este caso, a cobrar, obviamente. A lo mejor él le prestó dinero y le dejaron firmado un pagaré, tú también tienes derecho a cobrarlo. Obviamente hay que llevar un procedimiento, no nada más de que mira, aquí está mi testamento y ya yo soy ahora el beneficiario, o yo soy el acreedor de esa deuda que tú contrajiste con mi padre. ¿Sí me explico? En ese sentido tendríamos que empezar a ver cada una de las cosas. Ahorita hoy en día lo vamos a hablar el testamento en general, no solamente en la parte particular. Y bueno, viene un rol más grande, en este caso el sería el del albacea. La albacea, bien sencillo, es un administrador. Que se quite también esa idea que él es el dueño, que él es el que puede hacer todo, ¿sí? Que él es realmente la máxima autoridad, porque muchos tienen temor. Es que yo no quiero que mi hermano mayor sea el albacea. No pasa nada, él es el administrador. Sin en este caso, sin la voluntad, o en este caso sin el permiso de los herederos, pues obviamente el albacea no podrá hacer nada, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, no tengan temor a quién van a dejar. Yo, al contrario, siempre les hago la observación, en este caso, de que sea
la persona que tenga como el tiempo para ir a hacer todos los trámites administrativos. La verdad es que no es tan sencillo de repente ser el albacea, porque tienes que estar yendo a las diferentes instancias, comenzando puede ser al juzgado o a la notaría, porque eso es lo que vamos a ver en dónde podemos después llevar a hacer o poder aperturar el testamento. Digo, es algo chistoso esta parte de decir la apertura del testamento, porque muchos, tanto colegas como personas me dicen, ¿cuánto les cobro por leer el testamento? ¿No? Puntualizando y haciendo un poquito de remembranza, yo trabajo en una notaría de hace 10 años, que he trabajado en dos, en la notaría 126, y hoy en día trabajo en la notaría 96 de Nezahualcóyotl, y me preguntan, oye, Lick, ¿cuánto cobran para leer el testamento? ¿El notario cuánto es lo que cobra? Pues realmente no es que leamos el testamento, eso es en la parte de Estados Unidos, donde realizan esa parte de la lectura del testamento y lo hacen obviamente en un fedatario que obviamente tiene facultades distintas a las de México. Aquí realmente se apertura un juicio que se llama juicio sucesorio testamentario, a bienes obviamente de la persona que falleció. Entonces ahí hacemos un juicio que consta de 4 etapas. Entonces por eso es que al final no piensen que nada más, porque muchos abogados me ha tocado que han lucrado con esa parte de decir, yo te lo leo, como si fuera difícil leer un testamento, como si fuera cualquier otra lectura en particular. No hay necesidad de llevárselo a un abogado para que lo realicen. De hecho, ya el día que ustedes quieran más bien aperturar el juicio, acérquense con un abogado especialista en la materia como tal, y que realmente sepa cómo se va a aperturar el testamento, ya sea por vía judicial, que es en los juzgados, o por vía notarial. Cambia un poco, sí, en precios, y también cambia un poco en tiempos. En la materia notarial, pues obviamente es mucho más rápido que en la parte de juzgados, todo dependiendo, a veces por la carga de trabajo. Ese es el tema, no es que realmente sea más difícil o algo, realmente es igual, el procedimiento es muy similar. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte, el último de los sujetos que también interviene y que es muy importante, pues es un tutor. ¿Qué es un tutor? También se pone en el testamento. Es decir, si en este caso, dentro de la familia, hay un menor de edad, a lo mejor él tiene 2 años y el padre, aunque tenga 30 años y quiera hacer su testamento, puede dejar como tutor a su esposa, en este caso, para decir cómo es que se va a administrar esa herencia que le va a dejar, obviamente, el que va a tener el deceso hacia ellos, al testador hacia el heredero. Él es el que va a velar realmente por cómo manejar y administrar los bienes, porque si bien sabemos, en la parte del derecho tenemos 2 tipos de capacidad, de goce y de ejercicio. El de goce es obviamente desde que naces, ¿sí? Obviamente hasta llegar a la edad adulta, que le llaman los 18 años, y ya es donde adquieres tu capacidad de ejercicio, cuando ya podrás disponer de esa herencia que en su momento te dejó tu sucesor, porque hablo sucesor, o puede ser tu padre, puede ser tu madre, o puede ser abuelos, ¿sí? O puede ser hasta un hermano, al final de cuentas, en ese sentido. Vamos a tocar puntos. Estoy tocando la parte lateral, en este caso llamémoslo así, del árbol genealógico, porque si vamos en línea recta, pues obviamente es padre abuelos, y de abuelos padre, y hacia hijos y nietos. Pero en colaterales, que serían hermanos, también puedes dejarles el testamento, pero ahí fiscalmente hay cargas fiscales, que eso es donde también tendrían que checar, y tendremos que checar. La herencia obviamente está, lo marca la ley, que obviamente está en la parte del ICR, pues está exenta. Entonces, en ese aspecto tendríamos que revisar en cada uno de ellos. Aquí les puse le llamemos así, un formato que ocupamos en la notaría de cuáles son lo que tendríamos que realizar. A veces se ve sencillo. De hecho, cuando viene el mes del testamento, muchas veces acudimos a diferentes lugares, puede ser ayuntamiento, asociaciones civiles, donde ellos tramitan y nos hacen o nos ayudan a tramitarlo, ¿sí? Pero muchas veces no saben el motivo ni la forma de hacerlo, y pues tú llegas a la parte de la fila donde te están dando la información de acerca del testamento en ese tipo de lugares, y pues te dan el formato, y muchas veces se ve sencillo, pero algunos no saben cómo llenar los formatos, y es cuando otorgan un testamento
y es cuando no saben cómo realizarlo. Por eso es que antes de otorgarlo pueden buscar obviamente la asesoría especializada de algún abogado, ¿sí? Y poder ahora sí disipar las dudas para cuando quieran llenar el formato, ¿sí? En este caso en el mes del testamento, que bajan los costos, y poderlo realizar, en este caso tú, pero ya con las dudas disipadas. Aquí obviamente son los datos del testador, que sería la persona que va a otorgar la voluntad. El nombre que empieza con el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, que es lo importante, estado civil. ¿Por qué en el estado civil también se les hace hincapié que sean realistas? No deben de decir efectivamente que si son casados tendrán que hacerlo. Aunque ya ahorita se hayan peleado con su esposa o con su esposo, digan, no, es que ya llevo 3 años que no vivo con él y yo ya estoy separada. Mientras no haya un acta de divorcio, ¿sí?, que ya se haya disuelto el vínculo matrimonial, no podrán poner que están solteros, ¿sale? Entonces también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el motivo de no ponerla? Porque de todos modos, aunque tú pongas que le dejas a tu hijo mayor el 100% de tus bienes, por ley y en automático solamente estás testando el 50%, porque en este caso tu esposa, tu esposo o tu cónyuge es dueño del otro 50%. Entonces no hay necesidad de mentir, al contrario, si leemos también en su momento el testamento y cuando te lo lee el notario, te dice obviamente que hay una protesta de ley, que no puedes obviamente declarar falsamente ante el notario o en este caso alguna otra autoridad. También se pregunta la parte de si es casado, tú dices sí, no, pero ¿bajo qué régimen? Es importante, si es bajo régimen de sociedad conyugal, es el ejemplo que les acabo de dar. Si es por separación de bienes, no tienes tanto problema, porque obviamente sí podrás testar al 100% hacia la persona, porque ahí te lo ponemos cuál de las dos regímenes. Domicilio, también hay que poner cuál es el domicilio que tenemos en ese momento, y algo también muy importante porque es algo que ocupamos para hacer ahorita, ya hoy en día, pues se le llama un aviso al RENAT, que es un registro nacional de testamentos, donde se pone tu CURP, ¿sí? Entonces es importante llevar tu CURP para que lo pongamos en ese aspecto. No crean que anteriormente, sí, digo, ya hablando de hace muchos años, pues obviamente si tú hacías un testamento aquí en el Estado de México, te ibas a vivir a Chihuahua y hacías otro, pues obviamente quien lo ocupara o encontrara al de Chihuahua, pues lo iba a ocupar, ¿sí? Y el que encontraran acá lo iban a hacer, obviamente se contraponía. Más sin embargo, obviamente empiezan a hacer una plataforma que se llama el Registro Nacional de Testamentos, donde todos los notarios están obligados a hacer o emitir ese informe donde dices Israel Soto otorgó testamento aquí en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya cuando hacen la búsqueda, porque aparte de hacer búsqueda en el Archivo General de Notarías, en el Archivo Judicial, en el registro público, hacen la búsqueda y sacan un informe de lo que es el Registro Nacional de Testamentos, y ahí dice dónde fue el último, el primero y el último. De hecho, hasta salen algunos nombres muy similares, pero obviamente no pueden ser porque cada quien tiene un padre diferente. Entonces, en ese sentido, tenemos la tranquilidad de saber que, ¿qué tal si mi padre viajó? ¿No? A lo mejor hay personas que se dedican al transporte y se sienten mal en ese momento y a lo mejor viven aquí en Estado de México, pero van manejando hacia León y encuentran un notario y se voy a dejar aquí mi testamento. Y a veces no sabemos, porque también otra de las cosas que tenemos, que no queremos a veces que nuestros hijos sepan del testamento. De hecho, hay una figura que es testamento público abierto, que en realidad es que ya todos lo pueden saber y lo pueden leer. Algunas veces y en algunas ocasiones no quieren decir, porque tienen temor a que ya agarren el testamento y digan, ya soy dueño. No son dueños, realmente no son nada. Ahí todavía pueden ser supuestos herederos, pero en realidad todavía no lo son, porque tienen que fallecer la persona, o en este caso el testador, para poder así entrar el carácter de herederos como hijos. Entonces, desde ahí todavía no pueden ser. Entonces, los voy comentando paulatinamente porque son las dudas que de repente les nacen. En el otro, bueno, eso ya viene la parte del teléfono, el correo, porque pues obviamente lo ocupamos ya para parte del protocolo de la notaría, ¿sí? Y viene la siguiente, si obviamente eres casado, tienes que poner el nombre de tu cónyuge,
quién es tu esposa, ¿sí? Si vive o no vive, porque también ahí también comienzan esas partes, el nombre de tu padre, el nombre de tu madre. ¿Por qué es importante? Al final, yo Israel, porque puede haber un Israel Soto Flores en otro lugar que también haya nacido en la misma fecha, ¿sí? Y obviamente puede ser una confusión, pero obviamente fijándose la parte parental, que serían los padres, pues obviamente no son los mismos. Entonces es importante saber también si están o no finados, porque también tendríamos, ¿para qué los ponemos? Pues en caso de que tus hijos no quieran, o a quién les vas a heredar, ¿sí? No quieran la herencia, ellos también podrían obviamente aceptarla. Después siguen en este caso los nombres de los hijos, cuántos hijos son, todo. Tampoco hay que mentir de repente, es que estoy peleado con el mayor o el menor, o es que uno ya se fue de la casa, no sé dónde está, y pues no voy a poner su nombre. También tendrán que poner el nombre, porque al final de cuentas, si él llega a reclamar la parte de lo del testamento, pues estarían declarando en falsedad. Sí, también una de las preguntas se dice ahí que si han otorgado testamentos con anterioridad. ¿Para qué es esto? Porque si has otorgado testamentos con anterioridad, para que en ese momento que estás haciendo el nuevo, tú lo puedas, en este caso, cancelar o dejar como título que es el último que tú otorgaste y que en ese momento lo estás cancelando, estás revocando. Ahora sí que el último revoca al de atrás. Entonces, en ese sentido, lo podremos realizar y lo podemos puntualizar. Si tú dices, la verdad es que no me acuerdo ni dónde lo dejé y no sé, no pasa nada. Te lo decía, realmente en su momento, si tú haces esa parte donde hacen el informe del testamento, va a salir el último, porque muchas veces es que me lo robaron y ha pasado que un hijo saca uno y otro hijo saca el otro. Entonces, en este caso, subsiste el más nuevo. Entonces, no tengo problema con eso. Designación de los herederos, que es cuando la gente empieza como a decir, bueno, sí sé quién soy, sé dónde vivo, sé todo lo demás, sé mis padres, sé cuáles son mis hijos, pero ¿a quién le heredo? Bueno, realmente la parte de ser la herencia es quien decidas. Si realmente no te quieres meter en broncas, bueno, si yo tengo 4 hijos, tengo 10 hijos, pues a los 10 les doy, aunque sea una casa. Oye, pero se van a hacer bolas, pero es que tampoco quiero que la vendan. Y infinidad de cosas. Al final yo te puedo decir que son excusas, porque a veces ni los mismos 10 se van a quedar con la casa y se la sigue, o sea, en este caso se la queda alguien más, que en este caso los paracaidistas, porque no se ponen de acuerdo. Entonces, la verdad es ponerse de acuerdo y nada más es lo que tú sientes. Si tú piensas que en este caso a quien se lo quieras dejar, que puede ser en este caso al mayor, al menor, realmente tú sabrás a quién podrás dárselo. La mayoría de gente dicen a los 4, a los 5, a los 2, no pasa nada. ¿Me explico? Muchos también me preguntan, oye Israel, ¿pero se lo puedo dejar a mi hijo y a mis padres? Sí, también, no pasa nada. Tú recuerda que el testamento es tu voluntad, lo que tú quieras hacer con él. Tus bienes son, ahora sí como lo digo, valga la redundancia, son tuyos, por eso en este caso. Entonces tú eres el que vas a testar y lo vas a otorgar. Nadie te va a juzgar si lo hiciste bien o mal. Además, en su momento, cuando realmente ya se estén disputando los bienes muchas veces, pues obviamente tú ya pasaste a un plano terrenal distinto. Ya es lo que menos te debe preocupar. ¿Por qué hago este comentario? Por experiencia, yo me han tocado no una vez, varias, que diferentes personas, la verdad, han otorgado hasta 10 testamentos. Una, es desgastante económicamente. 2, psicológicamente también lo es. Sí, porque realmente no saben ni a quién dejárselo. ¿Se lo ponen al mayor? No, porque ya se portó grosero, me hizo caras. No, ahora se lo voy a dejar al del medio porque ya me llevó a comer. No, ahora ya a ella no, voy a hacer otro porque se lo voy a dejar a la más chica porque es la que necesita. No, porque así se la van a pasar y se van a seguir agobiando. La verdad es que yo lo que sí les digo, tómenlo como y háganlo como un tema de prevención, porque hoy en día, digo, y siempre lo hemos sabido, no sabemos si vamos a estar el día de mañana. Entonces, esta charla que le estoy haciendo es precisamente para eso, para que lo tomen como un tema de prevención. Les estoy diciendo más o menos todo lo que en realidad me preguntan, para que sea más sencillo. Y igual, si me quieren escribir en su momento a mi Facebook, o les dejo en su momento también mi número telefónico, para que también disipar sus dudas con mucho gusto. Seguimos. En este caso, en caso de que cualquiera de los herederos falte antes o al mismo tiempo, ¿sí?, que el testador, pues tú ahí decides. En este caso, si yo, tocando madera,
estoy con mi hijo, ¿sí? Y yo tengo 2 hijos. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Al mayor le voy a dejar esta casa. Pero en ese momento puede fallecer, puedo decir los herederos sustitutos o los herederos que sobren, puedo decir que acrecenten o no, ¿sí? O puedo decir no, que se le queda a los hijos de mi hijo. Por eso ahí pongo que se les acrecenta a los herederos o que su parte se les llega a su descendencia. Son 2 cosas. Por eso les digo que a veces no lo estoy haciendo tan técnico como lo tengo ahí, ¿sí? Lo estoy haciendo más digerible, porque muchas veces cuando lees, bueno, ¿y qué es dejárselo o que acrecente o que se lo dejen a sus descendientes? No entiendo. Sí, en este caso, si a mí me dejaste una casa, pero yo fallezco con mi padre, tú puedes poner que esa casa se le siga a mis hijos, o que en caso de que no sea a mis hijos, que a mis hermanos se les acrecente, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente quiere decir cuando vean ese tipo de líneas, ¿sí? Escritas. En este caso, muchas veces también te dice lo que yo les comentaba en un principio, tengo 3 hijos, pero tengo 2 casas. ¿Sale? A 2 le voy a dejar la casa más grande, y es cuando te preguntan, ¿desea instituir un legado? En este caso a alguien en específico, y ahí tú pones el nombre del legatario y pones el bien. ¿Qué bien quieres? Ya les decía yo que puede ser un bien mueble o un bien inmueble. En este caso yo puedo decir, bueno, si tengo 2 casas y tengo un carro, pues le dejo 2 casas al mayor y menor, cada quien, y de legado se lo dejo al menor, le dejo el carro. ¿Sale? Eso es lo que son, hablo por eso de diferentes formas, porque todos pensamos que en la herencia solamente podemos meter casas, podemos meter hasta el reloj, la vajilla, tampoco a veces hay que escatimar, porque luego ya quieren meter las cazuelas de la abuelita, ¿no? Entonces, se podría, pero es otro tema, porque también se pelean hasta por ello. Y bueno, ya una vez que hiciste la parte del legatario, pones o tienes que estipular quién va a ser tu albacea, ¿sale? Tu albacea va a ser tu administrador, va a ser el que va a desarrollar todo el tema con respecto a hacer el juicio hasta la adjudicación. Y lo más sencillo y lo más sensato es que tú pongas en este caso también a un sustituto, porque en este caso puede enfermar, puede no aceptar en este caso la obligación que tú le estás dejando, no puede por alguna imposibilidad, entonces hay que tener una segunda albacea como sustituto. Recuerden que hace también les hablé del tutor. El tutor es aquel cuando tienen ustedes algún hijo menor o tengan algún hijo incapaz, también es motivo de poner un tutor, ¿sale? Entonces es como la parte que tendríamos que realizar. Los otros datos relevantes que ustedes quieran considerar, ¿por qué lo dejé ahí también y como hueco? Porque muchas veces me dicen, Lick, es que nada más ¿qué se cree que tengo un terreno de 200 metros y la verdad es que quiero darle 50 metros a cada uno de mis hijos? Digo, así somos, ¿no? Entonces, porque también hay los casos, ¿qué hago? Pues mire, lo único que podemos hacer es que al final cuando se adjudiquen, todos son herederos, todos van a ser adjudicatarios, ¿y qué se va a hacer? Se va a conformar una copropiedad. Entonces, pero yo quiero que los 2 hijos mayores, bueno, el hijo mayor y bueno, mi hija y mi hijo mayor se queden en la parte de enfrente y los otros 2 en la parte de atrás. Bueno, pues bien sencillito, vamos a hacer un pequeño croquis, el cual se va a respetar no por voluntad de usted en su momento, porque obviamente cuando se vuelven en copropietarios, pues obviamente nada más él será en ese sentido, para que ellos sepan qué esquinita les tocó, pero en realidad se hace en ese aspecto para que sea más sencillo. Por eso son como los datos relevantes. ¿Qué documentación deberán de exhibir en ese momento? Identificación oficial, puede ser en este caso pasaporte, INE, cédula profesional. Algunas veces ya no se aceptan en algunas notarías lo que es la licencia de conducir, porque también no viene el domicilio, ¿sí? Entonces, para que no les digan, porque siempre les decimos la licencia y algún otro, entonces que tengamos que mostrar. Y siempre también el CURP, para que lo lleven también impreso muchas veces. Hay otras cosas, porque muchos también no testan, porque dicen, es que yo no sé leer, yo no sé escribir, no pasa nada.
Si eres de las personas que no sabes leer y escribir, no es obligación hacerlo. Realmente nada más lo único que tienes que hacer, si sabes en este caso entender, porque muchas veces también algunos no escuchan, ¿sí? Como para ahorita estar diciendo, sí, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, pues bueno, ahí ya son casos específicos. Pero si para nada más no sabes leer o escribir, debes de llevar 2 testigos que no sean familiares tuyos, ¿sí? Y que uno de ellos, en este caso, si no sabes firmar tampoco, que uno firme a robo y encargo. Uno de tus testigos tendrá que ser en ese sentido. ¿Sale? Entonces, esos son como a grandes rasgos lo que necesitas hacer. Lo demás ahorita que estoy diciendo es como los beneficios que tiene y lo que vamos a realizar. El septiembre es lo que decíamos, es el mes del testamento, hoy en el día del 2021, y aquí les traigo lo que son los beneficios. Beneficios obviamente son, decides, en este caso, a quién le heredas, a quién se lo dejas. Porque la verdad es que de repente se están peleando y algunos pueden decir, es que mi hermano era malo, era bueno. Pues bueno, solamente los padres sabrán, porque llegan y dicen, no, es que yo no entiendo por qué mi papá no hizo el testamento, por qué no se lo merece, era mala gente con él, no le daba nada, bla, bla, bla. Hay muchas. Entonces, si tú dejas el testamento, tú dirigirás a quién se lo dejas. 2, evitarás problemas futuros entre los familiares. Muchos, pero de verdad bastantes. Tan es así que hay juicios que no de 10 años, de más años, que no se llegan obviamente a concretar, y por eso les decía que a veces no se les queda ni a los hijos, porque llega un abusado por ahí, va y se mete y a ver para que lo saquen, los mentados paracaidistas. Entonces, en ese sentido, y obviamente una de ellas, y que tenemos uno de los beneficios, es que garantizas tu voluntad. ¿De qué forma quieres que se cumpla y quién quieres que se quede tus cosas? Nada más, ¿sale? ¿Qué pasa si no otorgo testamento? Porque también esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Porque hay muchos que a lo mejor están ahorita viendo y dicen, bueno, y si mi papá no otorgó testamento, ¿qué hay, no? Pues bueno, lo único que pasa es que se elevan gastos, problemas y demás. Pero obviamente la ley también prevé que obviamente si no dejas testamentos tendrás que irte al juicio sucesorio intestamentario, que la cual también funge con las mismas etapas, pero ahí entran todos los hijos a heredar, ¿sí? Hijos, ¿sí? Entonces, en este caso, consanguíneos, hablando consanguíneos. Y algunos que también obviamente están reconocidos, en este caso por el testador. Entonces, lleva bien su apellido, si él lo reconoció como su hijo o lo adoptó, también puede heredar en ese sentido y puede ser heredero. Ahí en esa parte, pues obviamente el problema es que ¿a quién dejamos de albacea, no? Entonces ahí surgen muchos más problemas. No abundo en el tema porque la verdad es que es un tema bastante largo y no me gustaría aburrirlos. Adelante. ¿Qué personas no pueden heredar? Digo, porque también eso hay que saberlo. Obviamente, si nos vamos al Código Civil del Estado de México, en el artículo 6.20, ahí te dirá quiénes son los que no pueden heredar en caso de que le hayan hecho más que nada a la persona, o quiénes son. Por falta de personalidad, ¿sí? Que realmente digan, no puede porque pues, no está acreditando que sea su hijo, ¿no? Él dice que es su hijo, ¿no? Entonces tendrá, si a lo mejor es consanguíneo, pues tendrá que hacer su juicio, pero en ese momento pues no podría ser. Por un delito, ¿no? También en este caso, presunción de la influencia del testador. Por eso es que yo cuando entran las personas a dejar, o en este caso a otorgar su testamento, yo no dejo que ingrese nadie más que él. Y en este caso después los testigos, porque luego muchas veces hacen influencia dentro de la voluntad del testador, y eso es un motivo para obviamente si alguien lo descubre decir que él ya no teste, sí, que más bien que él ya no puede ser heredero. Por falta de reciprocidad internacional, hablamos ya en parte de las leyes, son cosas distintas y ya hablamos de leyes internacionales, y en este caso por último, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Si en este caso yo te quito en mi testamento anterior por haber sido ya mi heredero, pues en el siguiente ya no podrás obviamente heredar, ¿sale? Bueno, aquí es importante también saber, porque todos pensamos que solamente podemos hacer nuestro testamento hasta los 18 años, porque hay muchas personas o muchos jóvenes que realmente ya tienen bienes a los 14 años. Entonces, si nos vamos, aquí puse el mapa, en este caso, que el mapa lo realiza el Colegio Nacional de Notarios mexicano, y te dice, por decir, en la parte de Chihuahua y aledaños, ¿sí?, que pueden ya hacer su testamento los niños de 14 años. En la parte céntrica, que somos nosotros, de 18 años. Si ya nos vamos a la parte, obviamente, sur,
que sería, pues ir desde Veracruz y un poquito antes, Tamaulipas y eso, puedes hacerlo a los 16 años. Entonces tienes que poner orden a tus documentos antes que todo eso. Claro está, ahorita vamos a preguntar y a disipar algunas dudas. Los decíamos, ¿no? Tipos de testamentos, que me adelanté un poquito al principio, pues obviamente está el marítimo, está el privado, que muchas veces antes se ocupaba, el que dicen que hay que abrirlo, ¿no? O que hay que leerlo, ¿sí? Hechos en el país extranjero también, el militar, el agrario. Ojo, ahí en la parte agraria, ahí hay una lista, es diferente, a veces de repente me la mezclan, pero también se puede hacer ante notario público. En la parte agraria, de hecho, haces una lista de sucesores o de sucesión, ¿sí? En este caso tú pones en la materia agraria, a veces va a quien tú quieres dejar, digo, te lo estipula, puede ser a tu cónyuge y de ahí a tu hijo mayor y bla, bla, bla. Normalmente todos dejaban a sus hijos mayores, digo, se tiene una lógica, por eso es que combinan el testamento con la lista de sucesores. Lo puntualizo porque muchos dicen, es que lo merece el mayor, aquí es a quien tú decidas. Anteriormente le dejaban la parte sucesora al hijo mayor, porque es el que seguía y es el que realmente hacía pues las labores del campo, las labores de casa, es al que le decían, ahora tú vas a ser el hombre de la casa, ¿sí? Entonces, cosa como esa, y de hecho por eso me combinan a veces el testamento, las personas adultas en ese caso, porque también no saben cómo realizarlo, entonces lo hacen a la forma que ellos estaban acostumbrados a hacer en materia agraria. El que la hacemos obviamente, los que les dije son especiales, y los ordinarios pues obviamente es el público abierto, el que les comentaba que es hoy en día el más común, el público cerrado, que es el que se queda dentro de la notaría, ¿sí? El hológrafo, porque muchos dicen, oye, todavía sí puedes agarrar tu hojita y en ese momento ponerte a las 12 de la noche a hacer tu testamento, a decir todo lo que vas a dejar, tus zapatos, todo, pero te dice que tendrás que ratificarlo ante notario público. Entonces, al final sale lo mismo, que tendríamos que ir como a hacer el público abierto. El simplificado, obviamente, también el simplificado es cuando lo hacen dos personas, que en este caso son cónyuges o son dueñas del mismo bien. ¿Es necesario preparar una lista de bienes para hacer el testamento? Sí. Yo les digo por qué se los puse en esta parte. Porque a veces no sabemos ni lo que tenemos, sinceramente. Si tú dices, bueno, es que voy a hacer mi testamento, ¿y qué voy a dejar? Por eso es que de repente hacen 2 o 3 testamentos, porque van como, y se me olvidó meter las cuentas bancarias, se me olvidó meter mi caja de herramienta, se me olvidó meter las ollas, ¿no? Las cazuelas que les decía. Entonces, en ese sentido, sí es importante hacer una lista para saber qué es lo que vas a dejar, ¿sí? Lo que yo les decía, puede ser desde bienes, tanto inmuebles. Recuerden que los bienes inmuebles son los que están adheridos a la tierra, ¿sí? Muebles pueden ser vehículos, todos los semovientes, ¿sí? Porque hay cosas que sí puedes dejar, por decir, no sé, para no hacer el comercial, hay unas baterías para cocinar que cuestan más de 50,000 pesos, ¿no? Y que cada ollita te va costando cada vez más y al final terminas como con 150,000 pesos de puras ollitas. Pues yo creo que eso sí lo podrías heredar, ¿me explico? O sea, cosa como esa que es, o sea, lo puntualizo porque me dicen qué puedo heredar o por qué hago una lista. Entonces, eso es lo que sería y es más necesario. Al momento de hacer el testamento, los bienes pasan a ser propiedad de los herederos, lo que les decía al principio, no tengan temor de hacer el testamento, decir, ya está el testamento, y muchos de verdad lo creen, muchos hijos dicen, eso ya tengo el testamento, ya soy el dueño de la casa, permíteme, ese testamento hará efectos después del fallecimiento o el deceso del que testó, en este caso pudo ser padre o madre, abuelo, quien haya sido, hermano, quien haya sido, ¿me explico? O sea, no nada más es, ya hice el testamento y ya es dueño mi hijo, no, eso es más, el punto es que si tú en ese momento tú dejaste ya el testamento y tienes la necesidad de vender el bien que le dejaste a alguno de los hijos, lo puedes vender sin tomarle parecer a la persona, porque todavía no es nada, ¿sí? Es un supuesto heredero, lo puedes quitar y poner cuando tú quieras. Entonces, no tiene inconveniente, porque muchos dicen, es que ¿qué tal si necesito vender un inmueble y hice mi testamento y ya no puedo? Mentira, para eso es esta charla, para explicarles que eso tampoco no debe de hacer. ¿Cuándo es en este caso, cuándo es necesario designar al tutor? Lo que yo les decía, cuando tienen un hijo menor o un incapaz. ¿Por qué lo puse y lo sigo puntualizando? El detalle es que si en su momento tú no dejas, en este caso, en el testamento, un tutor, o en este caso tú dices, bueno, es que a mi hijo menor o a mi hijo incapaz no le voy a dejar la casa porque no la va a poder administrar. Ojo,
Por eso le digo que deben de acercarse con un buen consultor jurídico, porque en este caso, si ustedes no dejan en el testamento, no le dejan algún bien a esa persona incapaz o a ese hijo menor, sí es motivo de que ese testamento se revoque, ¿sí? De que no llegue a cumplirse lo acordado dentro de él, pensando que diga ya el señor falleció, pasó a mejor vida, y diga, pues no se lo dejé a mi hijo, ¿no? Ojo, es cuando dicen, es que dicen que los testamentos también se pueden tirar, porque esa es la palabra. Sí, efectivamente, sí se pueden, tiene sus excepciones, por eso le estoy explicando que si tienen hijos menores o hijos incapaces, tienen que realizarlo. Entonces hay que puntualizar esa parte, tienen que dejarles por lo menos que tengan obviamente alimentos para toda su vida. En este caso de los incapaces y menores, pues hasta la edad adulta. Adelante. ¿Puedo modificar mi testamento? Se los dije en un principio, claro, las veces que ustedes quieran. Pueden decir, bueno, es que ya puse unas cláusulas que me gustan, que dejé en el testamento pasado y ya no quiero modificarlas. Esas cláusulas se pueden obviamente tomar en cuenta para el siguiente, no pasa nada. Y obviamente puedes modificarlo hasta el último día que tengas de vida y decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, no se los voy a dejar a nadie, se lo voy a dejar, en este caso, a mi perro, ¿no? Que lo que ha pasado en muchos en Estados Unidos, eso es lo que puedes realizar, porque es tu voluntad a quien se lo quieras dejar, al compadre, a la comadre, a quien tú gustes. ¿Qué pasa con las deudas que en este caso que el testador deja cuando falleciera? Yo se los comentaba, no solamente de hereda, ¿sí? Bienes, derechos, no, también obligaciones. En este caso, si él pidió obviamente un crédito, por decir, para que no se confundan, hay algunos créditos que serían financieros que son automotrices. Muchas veces ellos lo que hacen es cobrarte un seguro, por eso dicen, no, es que ya se murió y ya va a ser mío el carro y ya no lo voy a pagar. No es que no lo pagues, realmente es porque está asegurado y alguien más lo paga por ti. No creas que nos lo regalan, ¿no? Todos pensamos, ya no lo voy a pagar, ya se liquidó. No se liquida, más bien lo liquida una aseguradora en ese sentido. Porque si ustedes ven sus estados de cuenta, se van a dar cuenta que cuánto es lo que les cobran o el desglose de ese seguro, que es obligatorio. Realmente no es que nos quiten la deuda. También para Infonavit pasa lo mismo. Entonces, ¿qué entraré aquí? En este caso, a lo mejor mi padre le pidió dinero a mi tío, pues mi tío está, y si mi tío ve que obviamente mi padre, porque yo no le voy a pagar con mi dinero, pero si ve que mi padre dejó una casa, pues obviamente él va a entrar como acreedor de esa casa para que se le pague su dinero. Entonces, ojo con esa parte. Porque, puntualizando, porque muchos dicen, no, pues entonces si voy a pagar también, pues no acepto la deuda, o nada más acepto los bienes, pero no acepto las deudas. No, aquí es liso. O aceptas, si aceptas el bien, aceptas la deuda, ¿sale? No pueden nada más aceptar una cosa u otra. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? ¿Qué es qué pasa después de que tengas testamento? ¿Cuál es el procedimiento? Lo que se los decía, muy sencillo. Con testamento, los herederos se acuden a la notaría o al juzgado. Aquí lo puse como a la notaría, porque obviamente estamos hablando y lo realizó la parte del Colegio de Notarios Mexicano, ¿sí? Se apertura el testamento, ya sea en la notaría, les decía, o en el juzgado, ¿sí? Se hace un inventario, primero que nada, y ahora sí los nombramos herederos. Subsecuente, nombramos la apertura del testamento donde se hace realizar eso. Subsecuente, y ahora sí ponemos o nombramos el albacea, la cual va a realizar todos los trámites. Por eso le digo que el albacea es un administrador y es aquel que tiene el tiempo para perderlo muchas veces. Y el albacea tendrá que realizar un inventario y avalúo de los bienes que existen, ¿sí? Sobre todo eso. ¿Qué pasa? Muchos dicen, oye, pero ¿qué pasa si mi papá dejó unos locales comerciales y están rentando? Bueno, él tendrá que encargarse de esa cobranza, ¿sí? Y tendrá que administrarla, rendiéndole cuentas obviamente a los herederos. Y por último se dice la administran y reparten los bienes como se haya quedado dentro del testamento, y él culmina y cumple con la voluntad de quien dejó ese testamento. Si en caso de no dejar testamento, pues en el otro lado tengo, que le pusimos ahí, que se inicia un juicio sucesorio intestamentario, se hace una declaración de herederos. Pues digo, tenemos que ahí, ojo, ahí no lo pusieron, pero tenemos que hacer por lo menos edictos 15 días en la Gaceta de Gobierno y en un periódico de mayor circulación, por si hay alguien más con derecho a heredar, porque muchas veces, pues obviamente, eso
pasa más en parte de los varones, pues que dejan hijos por algún otro lado. Digo, también pasa en las mujeres, porque también ha pasado, porque hay los de cuando, es que regalé a mi hijo, es que pasó esto, es que no lo sabemos. Pero sí llega a pasar. Por eso, obviamente, tendremos que hacer el protocolo de decir, vamos a tener que hacer, y la ley nos lo indica, que tenemos que publicitar o publicar en la Gaceta de Gobierno que se aperturó el juicio de sucesión intestamentario a bienes de esa persona. Ya una vez que pasa eso, se hace una declaración de herederos, se designa una albacea que entre los herederos mismos van a designar, no el notario ni el juez lo designa. Bueno, solo en caso de que no se pongan de acuerdo lo designarán alguno de ellos. Bueno, al contrario, si estamos hablando además de la materia notarial, todos y cada uno de los que van a ser, en este caso, herederos, tienen que estar de acuerdo. Con uno no lo podemos llevar por la vía notarial, ¿sí? Porque ya entraríamos en conflicto. Entonces ya se tendrían que ir a juicio en vía judicial, solamente. Se hace un inventario y avalúo igual que en el otro, y una administración de los bienes, se emite una resolución, en este caso del juez, y en la misma resolución viene cómo se van a adjudicar los bienes. ¿Qué es y qué funciones desempeña la albacea? Lo que yo les decía, es un administrador realmente, es el que realmente tiene el tiempo para perderlo, es quien realmente va a hacer la chamba, ¿sí? En este caso, va a poder, obviamente va a hacer el juicio, les va a mandar a traer a los herederos, les va a rendir las cuentas. Entonces, eso es realmente a grosso modo esta pequeña charla que hoy les estoy diciendo, para que sepan cómo hacer su testamento. Entonces, si en algún momento hay preguntas, pues me gustaría que me las hicieran saber. Si ahorita no les da tiempo, no pasa nada. Ahorita vamos a pasar lo que es mi número telefónico, para que obviamente se puedan contactar con nosotros, o a la página del Exlopes Consultores también lo pueden realizar, para que ustedes obviamente puedan acercarse con alguno de sus consultores jurídicos de su confianza. Pero si es necesario. La verdad es que hoy, ¿por qué le pusimos en tiempos de COVID? Digo, lamentablemente están habiendo decesos día a día, ¿sí? En diferentes lugares, y la verdad es que es difícil poderlo realizar. Hay que prevenir, ¿sí? Porque de lejos, después de dejar, es triste cuando el deceso, es más triste verlos pelear a los hijos, que de verdad se ha visto que hasta en los mismos funerales pasa. Entonces, para prevenir todo eso, de verdad que con un documento llamado testamento puedes prevenir y puedes realizarlo. Entonces, acércate a ello. Y de hecho, voy a hacer alguna otra conferencia, que también hay otra figura que se llama voluntad anticipada. Voluntad anticipada se basa en que realmente cómo quieres al final, antes de tu muerte, que se haga. Si tú ya no quieres que te entuben, si tú ya no quieres que te suministren, en este caso, medicamentos, tú lo puedes proponer. También puedes decir, si tú quieres donar tus órganos, también lo puedes hacer en esa figura. Entonces, esa figura la contempla también nuestra ley. Entonces, por lo tanto, tendríamos que empezar a hacer, voy a hacer una conferencia también de esto, va muy pegado, ¿sí? Con esa situación. De hecho, en algunas notarías hacen un pequeño paquete donde hagas tu testamento y tu voluntad anticipada. De verdad, el día de hoy sí hay que prevenir muchas cosas. La verdad es que es lamentable. Yo como abogado a veces llevas o dejas expedientes más bien inconclusos, pero no por el abogado, sino realmente por los herederos, que no se ponen de acuerdo ni siquiera para saber qué les va a tocar. No, es que yo quiero el frente, no, es que yo quiero atrás, es que yo quiero esto, es que me está tocando muy poquito, es que mi papá me quería más, es que yo era el consentido, bla, bla, bla. Muchas cosas, y la verdad es que eso es triste, porque al final ni llegan a concluir. Y siempre les digo, si el papá tuvo 4 hijos y 4 hijos no se ponen de acuerdo, pues menos se van a poner, 16 se van a poner de acuerdo si tienen cada quien 4 hijos más. Y de ahí sucesivamente pasan generaciones y no pueden llegar a obtener, en este caso, lo que en su momento fue de una persona y que le costó mucho trabajo. Y pues bueno, toman otras actitudes y bueno, hacen hasta ventas por atrás de las personas, y dejan que se meta otra persona. Si no es para mí, no es para nadie, ¿no? Dejar de ser viscerales. Entonces, de verdad, también los invito a que tengamos esa educación
de dejar obviamente o no de dejar problemas. Está abierto hoy en día el mes del testamento, hoy comienza, y toda la parte del mes de septiembre. Acérquense a sus abogados, acérquense a cualquiera de las notarías también para que les den información, pero hoy en día esta parte de la charla que les digo, conferencia, fue precisamente para eso, para que te sea más sencillo llegar a una notaría y preguntar, o no te dé temor llegar a hacer o a preguntar, porque eso también pasa. Es que me da pena preguntar qué tengo que hacer. No pasa nada, para eso estamos. Entonces acérquense a los profesionales y en este caso directamente a la notaría. ¿Sale? Entonces no sé si hay alguna pregunta dentro del foro, y pues si no hay ninguna pregunta, pues ahora sí que me despido en este caso. Soy el maestro en Derecho Fiscal y Administrativo Israel Soto Flores, especialista en Derecho Notarial, y pues alguna duda que tengan, ya les comenté, no sé si dejaste por ahí mi número telefónico para que también se puedan contactar, o en la página directamente de LexLops, hasta en Proyección TV también me pueden hacer la comunicación, no pasa nada. Entonces espero les haya gustado, o si generé más dudas, mejor, para que me las pregunten. Entonces estoy a sus órdenes, y cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias. LexLops Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María, a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos.